Y proyectamos, hermanitos, si es posible, desde el 32. Perfecto. Vamos entonces a orar, hermanos, y damos inicio con el tiempo de la enseñanza. Padre, queremos agradecerte una vez más por la oportunidad de abrir tu palabra. No somos dignos por nuestros propios méritos de acercarnos a un libro como este, pero te agradecemos porque quisiste y hizo parte de tu voluntad el hecho de comunicar tu mensaje, comunicar parte de tu carácter, comunicar acerca de quién eres, comunicar la historia del mundo a través de tu escritura. Y no solo quisiste comunicarla, sino dejarla allí plasmada en este libro. Gracias por tu escritura, gracias por los hombres que utilizaste, que inspiraste para escribirla, y permite que esta escritura sea de bendición para nosotros, permite que sea de crecimiento para nosotros. Ayúdanos a seguir aprendiendo, seguir viendo cómo esta iglesia primitiva empezó a crear cimientos, empezó a formar una liturgia, empezó a formar principios que ellos consideraban importantes, y cómo fue que inició el funcionamiento de esta institución llamada iglesia. Ayúdanos a ver la vida de estos primeros creyentes para tomar ejemplo, para tomar principios que sean de bendición en nuestra vida el día de hoy. Padre, guíanos a través de tu escritura, danos sabiduría amplia y suficiente para entenderla, y limpia nuestro corazón para que sea un terreno fértil en el cual tu palabra pueda hacer su obra. Limpia nuestro corazón de todo lo que haya en él, aún de pecado que podamos tener en esta noche. De incredulidad, de orgullo, de lo que sea que pueda haber en nuestro corazón que signifique un estorbo para que tu palabra pueda cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de conducirnos y impactar para bien. Ayúdanos en este objetivo de ser testigos y permite que podamos ser edificados con esta tu escritura. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Bueno, hermanos, acompáñenme entonces en la lectura desde el versículo 32. Y vamos entonces a seguir leyendo, hermanos, como deberíamos leer cada vez que nosotros leemos la escritura, ¿sí? Hemos estado haciendo algunos ejercicios juntos en los que dijimos, bueno, es importante cuando leemos un texto de la escritura hacer ciertas preguntas. Dime. Sí, correcto. Lo que pasa es que para el tema del capítulo 3 terminamos el 2, bueno, aclaro eso. El 2 lo dejamos por el final, ¿sí? Nos falta el 3. Pero antes de llegar al 3, digamos que es necesario tocar el 4 para dejar allí sentado un principio que me interesa dejar sentado, pero excelente que estemos atentos. Muchas gracias por eso. Bueno, hemos estado sentando algunos principios acerca de cómo podemos llegar nosotros a interpretar la escritura, algunas preguntas que le podemos hacer al texto y herramientas, ¿no?, que nos pueden servir. Vamos a seguir entonces utilizándolas, porque creo que este tipo de cosas, hermanos, no son como que uno nazca con ellas, ¿sí? O sea, no es
algo que el Señor le da a quienes Él quiere y que solamente algunas personas tienen, sino que es más bien algo que se ejercita, ¿sí? Mi profesor de hermenéutica solía decir que es como practicar un deporte. Usted no va a ser bueno en fútbol si no entra a la cancha y se pone a patear ese balón y se pone a correr y se cae y patea mal y usted sigue pateando y sigue pateando hasta que desarrolla cierta habilidad, ¿no? Funciona igual con esto. Usted va aplicando sus preguntas una y otra vez, al principio no responde ninguna, no entiende ninguna, pero vuelve y las formula, vuelve y las formula y va tomando más sentido a fuerza de práctica. Entonces, vamos a seguir leyendo de forma pausada, puede ser de a 1 o 2 versículos, y vamos a intentar entender lo que estamos leyendo preguntándole al texto. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Fíjense aquí la primera cosa que salta a la vista. Dice, y la multitud de los que habían creído. Nosotros empezamos con un grupo de creyentes, ¿no? ¿Con un grupo de creyentes de cuántos? Hechos capítulo 1, ¿cuántos eran? Estaban reunidos en el aposento alto, habían 11 y habían unas mujeres, ¿no? Vamos a decir 14, ¿sí? Ahí contados a vuelo de pájaro. Después de eso, ¿qué sucedió? Hubo un estruendo, vino el Espíritu Santo, los que estaban alrededor dijeron, uy, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Escucharon la palabra en su propio idioma, primer discurso o primer testimonio de Pedro, que fue lo último que vimos, ¿y cuántos se convirtieron? Como 3,000, ¿no? Dice la Escritura. Después de eso, el testimonio siguió siguió creciendo. Vamos a ver el domingo el segundo testimonio que da Pedro después de hacer una señal de sanar a un cojo. Pero el asunto es que la palabra del Señor siguió expandiéndose y el testimonio siguió siendo creído, y como resultado de eso, ¿qué tenemos aquí? Una multitud. ¿Una multitud que viene de dónde? Desde el capítulo 1 eran 11, después fueron 3,000, después estos testigos siguieron testificando, se expandió el mensaje, y como veíamos terminando el capítulo 2, esta era una iglesia que tenía favor para con todos los de afuera, ¿no? Entonces no es raro que este mensaje se haya expandido de esta manera y que hoy en el versículo 4, versículo 32 ya tengamos una multitud. Entonces, y la multitud de los que habían creído eran, fíjense cómo eran, de un corazón y de un alma. ¿Qué les dice a ustedes esa afirmación? ¿O qué les dice a ustedes esa característica de esta multitud? Una multitud, unanimidad. ¿Quién más dice otra cosa? Una multitud que es de un corazón y de un alma. Unidad, perfecto. ¿Qué más? Sentir, exacto, un mismo sentir. ¿Qué más? Un mismo amor, correcto. Fíjense, hermanos, cómo empezamos a adentrarnos en el texto, y es precisamente eso que ustedes acaban de decir. Esto nos muestra que esta era una multitud de un solo sentir, ¿no? Un solo espíritu, un solo pensar, una sola intención, como que todos están apuntando al mismo objetivo, ¿sí? Todos están trabajando en pro de lo mismo. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es decir, esto era un grupo, una multitud que no utilizaba ese pronombre posesivo que todos aprendemos desde que estamos chiquitos, ¿no? Mío, mi mamá, mi carro, mi juguete. Y así crecemos y así nos quedamos. Mi carro, mi moto, mi casa, mi mujer, etcétera. Bueno, este grupo no veía las cosas como suyas, sino que, ¿qué dice? Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿De dónde sale esa iniciativa de tener todas las cosas en común? Es decir, por este grupo, ¿quién en este grupo decidió que iban a tener todas las cosas en común? ¿O de dónde sale este sentir? Dice la Escritura, tenían en común todas las cosas. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. La intención, hermanos,
de poner todas las cosas en común surgió de ellos mismos, ¿sí? O sea, son ellos los que tienen el sentir, la intención de tener en común todas las cosas. ¿Listo? Avancemos entonces. Dice versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían a precio de lo vendido. Y las traían para que los apóstoles se compraran sus carros y sus camellos y sus ropas y sus sandalias. ¿Sí? ¿Para qué la traían? Fíjense cómo esta intención de traer todas las cosas, en primer lugar, no es impuesta. Es decir, nosotros leemos el texto y no estamos viendo aquí a Pedro decir, hermanos, me hacen el favor y van y venden todo lo que tienen y lo traen aquí para que entre todos repartamos eso. ¿La intención salió de quién? Verso 32. De ellos, de este grupo que tenía un solo sentir, un mismo corazón. Ellos son los que están tomando la intención. Y no es algo impuesto. No es que Pedro está diciendo, de ahora en adelante, el que cree es bautizado, es parte de la iglesia y tiene que vender todas sus cosas. ¿Sí? Esto no es ni una imposición de Pedro, ni una norma dentro de la iglesia. Esto es algo que surge como iniciativa de los mismos miembros de la iglesia, de forma voluntaria. ¿Sí? Porque dice aquí, verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían al precio de lo vendido. ¿Sí? Entonces esto es un grupo que veía que algún hermano o algún creyente tenía necesidad y ¿qué hacían? Bueno, venga, yo tengo esto aquí, este bien material, esta casa, esta heredad, lo vendo y hermano, con esto vemos cómo resolvemos entre todos. Fíjense qué distinta esta práctica a la práctica que tenemos hoy en día. Porque hoy en día lo que es común es, tal hermanito tiene una necesidad, sabemos de tal hermano que está pasando un momento difícil, hermano, apunte eso en un papelito y vamos a orar. Y vamos a orar y decimos, Señor, provéele al hermano, sustenta al hermano, dale lo que el hermano necesita y ya. Fíjense que esta iglesia no hacía esto. Esta iglesia no solamente se identificaba con los hermanos en oración, sino que como decimos nosotros, se metían la mano al drill, ¿sí? Y eso de que tenían las cosas en común no es solamente que, tenemos en común que cantábamos, tenemos en común que nos reuníamos, tenemos en común que partíamos el pan, sino también tenemos en común las cosas materiales, ¿sí? Fíjense cómo ellos no decían, no, el hermano está en necesidad, pues hermano, vamos a orar por usted y que el Señor le provea. Y eso, hermanos, es muy importante tenerlo en cuenta porque, a ver, pregunta, ¿Dios no podía proveer para estos hermanos que estaban en necesidad? ¿Dios no podía, yo qué sé, hacer un milagro y hacerles caer pan y lo que estuvieran necesitando? Pues hemos visto a Dios, a través de Jesucristo, multiplicar panes, multiplicar peces. Es decir, Dios tiene el poder para hacer este tipo de cosas y para proveer de forma sobrenatural. Pero Dios, mis hermanos, como canal de bendición utiliza su iglesia. Él puede proveer a un hermano de la forma que Él quiera. Él hizo llover maná del cielo. Al pueblo que caminaba por el desierto le dio carne. Él tiene el poder para hacer lo que Él quiera y puede proveer de formas milagrosas. Pero su medio para proveer, su medio favorito para proveer, es la iglesia, la misma iglesia. Entonces la iglesia que ve necesidades se duele y se identifica con eso. Y estos hermanos decían, ante esa necesidad, no le vamos a decir, hermano, vamos a orar por usted, que Dios le bendiga y salga, que Dios mire a ver qué va a hacer con usted, sino que ponían en común todas sus cosas. Hermanos, Dios nos utiliza a nosotros como medio de bendición, ¿sí? Aunque Él puede bendecir a todas las personas de formas sobrenaturales, Él se goza en que nosotros participemos y seamos de bendición para otros, como lo estamos haciendo con esta cajita que está acá.
Que no solamente decir, claro, yo hermano, yo voy a orar porque ese nivel del agua ya baje y que el Señor les ayude con esa inundación y que le vaya bien. Sino que esta iglesia está mostrando que eso va más allá. Y que entendemos que el Señor a través de nosotros puede bendecir a estos hermanos que están afrontando esa situación allá. Entonces, y lo ponían a los pies, verso 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad, no para el enriquecimiento de una sola persona, ¿no? Reitero, no es aquí que una persona se está lucrando, es que son hermanos que tienen todo en común y ante las necesidades que tienen son empáticos. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pregunta, ¿qué cosa diferente está haciendo este José a lo que ya habían hecho todos los demás creyentes? ¿Qué hay de diferente en él? ¿Qué se nombra de él que no se nombra de los demás? ¿Qué es eso? Muy bien esa observación. Que es levita. Volvamos a leer, dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, este hombre tenía un sobrenombre, ¿sí? Los demás, se nos ha dicho que ya todos los demás tenían una costumbre, ¿no? Poner sus cosas a los pies de los discípulos. ¿Qué está haciendo este José? Vendió una heredad y la está poniendo a los pies. ¿Qué está haciendo diferente? Hasta ahora, nada. Pero en sí mismo, él tenía algo que lo diferenciaba de los demás. ¿Y qué es? Que le habían puesto un sobrenombre. ¿Y cuál es ese sobrenombre? Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Desde ya podemos pensar en qué testimonio tenía este hermano al interior de la iglesia para que los apóstoles tuvieran de él ese sobrenombre y le hubieran puesto, venga, usted va a ser hijo de consolación. Ese es su sobrenombre, hermanito, hijo de consolación. Desde ya podemos pensar en cómo era su forma de conducirse. ¿Qué pensamos nosotros cuando pensamos en alguien que le dicen que es hijo de consolación? ¿Cómo piensa usted que es esa persona? Exacto, amable, pasible. Bueno, pueden venir muchas cosas a nuestra mente, ¿no? Pero entonces este hombre, a través de su carácter, a través de su forma de conducirse, se había ganado un testimonio, ¿sí? Se había ganado una fama, podríamos decir. Y a raíz de eso le habían puesto este sobrenombre, que es hijo de consolación, ¿sí? Entonces lo diferente aquí es su carácter. No lo que él está haciendo, porque lo que él está haciendo, ¿qué es? Es lo mismo a lo que ya hicieron todos los demás. Vendieron sus cositas y las colocaron aquí a los pies de los apóstoles. Pero, capítulo 5, versículo 1, ¿qué significa ese pero? Hay un contraste, ¿no? Un pero muestra contraste. Quiere decir que me va a contrastar a este José, llamado hijo de consolación, con otro, ¿sí? Me va a hacer un contraste entre José y otra persona. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. ¿Quién vendió la heredad? Ananías, ¿cierto? Está en singular, vendió, no dice vendieron, vendió. Cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. ¿De quién era la heredad? De Ananías, ¿cierto? Y sustrajo del precio. ¿Quién sustrajo del precio? Ananías, muy bien. Sabiéndolo también su mujer, es decir, su mujer tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, sí, estaba leyendo bien. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles.
Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. ¿Qué hizo diferente a Ananías? O sea, pensemos en lo siguiente. En la iglesia se está presentando una costumbre, ¿sí? ¿Y cuál era esa costumbre? Todos los hermanos están vendiendo sus cosas y las ponen a los pies de los apóstoles para que entre todos las repartamos para nuestras necesidades. Llega este hombre llamado Bernabé, bueno, que le decían Bernabé, de sobrenombre Hijo de Consolación, y él también hizo lo mismo, ¿sí? Y la Escritura está contrastando a José con Ananías, ¿sí? ¿Qué es lo primero entonces que esto nos muestra de este hombre, hermanos? Que tal vez se estaba sintiendo presionado porque venga, es que todos los hermanos están vendiendo sus cosas y las ponen allí, y viene este hombre que aparte de todo le dicen dizque Hijo de Consolación, y es el apodo que tiene, y hizo lo mismo. ¿Y si yo hago lo mismo? ¿Sí? Y entonces él vino y vendió una heredad que tenía y la puso a los pies de los apóstoles. ¿Estaba cumpliendo con qué? Con la norma, ¿sí? Con lo que había que hacer. Pregunta, ¿eso era una norma? ¿Eso era algo que había que hacer? ¿Estaban diciendo, venga, es que como parte de la membresía usted tiene que vender sus cosas? No, si él está tomando la decisión es porque está siendo motivado, ¿por qué? Por la presión de este grupo que están haciendo lo mismo, y que vino un hombre que le dicen Hijo de Consolación y la puso allí, y como que por eso se está ganando esa buena fama, ¿sí? Tal vez este hombre está deseando tener algo de eso mismo. Tal vez él está deseando tener, venga, ¿y yo por qué no puedo tener también esa fama? Entonces, ¿qué tengo que hacer para tenerlo? Tengo que vender mi heredad. Bueno, entonces la vendemos y... Cris, muchas gracias. Y la colocamos allí. Y vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Es decir, él quería ganarse el favor de la iglesia, hacer lo que todo el mundo estaba haciendo, pero pues cuando vendió su heredad y tenía la plática en la mano, ¿qué dijo? Uy, es que esto es mucho. Yo me voy a guardar esta partecita y doy esto. Y le preguntaron, venga, ¿usted por cuánto lo vendió? En tanto. Y eso es lo que yo estoy colocando aquí. Y Pedro le dice, ¿a quién le mintió? Al Espíritu Santo, le dice Pedro. Le has mentido al Espíritu Santo. Pero en realidad, físicamente, ¿a quién le está mintiendo Pedro? Perdón, ¿a quién le está mintiendo Ananías? Si yo llego aquí, hermanos, estamos hablando de un asunto de que estamos vendiendo todo para todos, ¿listo? Y le está mintiendo a la congregación, ¿sí? Que está aquí, a la congregación, a la iglesia. Le está diciendo, iglesia, vea, yo tenía un lotecito y lo vendí en 5 millones de pesos y aquí están los 5 millones de pesos, repartámonos eso. Y mentiras que lo vendí en 50. ¿Sí? Está mintiendo a la congregación. Pero Pedro dice, le has mentido al Espíritu Santo. Hermanos, la congregación es el templo del Espíritu Santo. Y más abajo dice, el mismo Pedro, que no se le mintió a ningún hombre, sino que se le mintió a Dios. Es decir, por si hay alguna duda, el Espíritu Santo es Dios.
¿sí? Y cuando usted le miente a la iglesia, que es cuerpo de Cristo, que es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es Dios, ¿a quién le miente usted? A Dios. Mentirle a la iglesia, hermanos, es mentirle a Dios. Y después de que él miente acerca del precio de su heredad, Pedro le pregunta: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, es decir, conservando esa heredad para usted, ¿no se quedaba para ti? Y vendida, ¿no está en tu poder? O sea, si usted no la quiere vender, eso es suyo. Y si usted la vende, esa platica igual es suya, ¿sí? O el pecado aquí de Ananías es que él robó. ¿De quién era la heredad? De él. El pecado aquí, hermanos, es que está mintiendo a la iglesia del Señor y mintiendo al Espíritu Santo, que es Dios. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, que era lo que él pensaba. O sea, porque él estaba pensando, venga, si yo vendo esta heredad en tanto y coloco allí a los pies de los apóstoles, ante los hombres quedo bien, ante los hombres cumplí. Y puede que hasta me gane el título de hijo de consolación que tiene José, ¿sí? Ante los hombres yo hice lo que tenía que hacer porque vea, aquí está el dinero. Pero Pedro le está diciendo, no mentiste a los hombres. Lo que hiciste fue contra Dios. Al oír estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido de la muerte, ¿no? Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Después de que enterraron al hombre, como 3 horas después llega la mujer, ¿no? ¿Ella vendió la heredad? No. ¿Ella sustrajo de la heredad? No. ¿La heredad era de ella? No. ¿Ella qué está haciendo? Llega Pedro y le pregunta, venga, ¿usted vendió la heredad en tanto? ¿X precio? Y ella dice, no sé si le tembló la voz, no sé si lo dijo nerviosa, no sé si lo dijo, sí, claro, seguro, no sé, la Biblia no dice cómo lo dijo, pero dice sí, en tanto. Un día estábamos estudiando este texto en un culto de parejas y un hermano hizo un comentario que me llamó mucho la atención y dijo, ella está siendo leal a su esposo, porque pues ella tiene que ser leal a su esposo y nosotros cuando nos casamos dijimos que íbamos a estar en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces si yo me lanzo por una ventana, mi esposa tiene que ir detrás mío y ella tiene que ser leal a mí. Y a mí me causó, de verdad, me pareció muy interesante ese comentario y me llevó a pensarlo. Zafira, ¿está siendo leal aquí? ¿Es esto la lealtad? Porque es cierto que en el matrimonio se debe cierta lealtad, pero lealtad, mis hermanos, para cometer el pecado no es lealtad. ¿Sí? La lealtad no es que yo te acompaño y te acolito el pecado que tú vas a cometer. Sea esposa, sea hijo, sea padre, sea conocido, sea hermano de la iglesia, va a ir a cometer un pecado y entonces yo voy y lo respaldo porque yo soy leal a él. No. Cuando se trata de pecado, de compartir pecados,
Eso no es lealtad. La lealtad no es eso. Entonces lo que ella está haciendo es que participando de la mentira. Sí, en tanto, dice ella. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis? Porque estuviste de acuerdo. Eso es lo que ella está haciendo, estar de acuerdo con el pecado de su esposo. ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Uno lee esto, hermanos, y eso parece como una historia del Antiguo Testamento, ¿no? De esas así todas trágicas en las que entraron a la presencia de Dios y suerte, quedaron ahí como pollos. Hermanos, y yo leía esta historia y decía, gracias a Dios que esto no se volvió regla dentro de la iglesia. Porque si no, probablemente había muchos aquí que quedaban como pollos. Porque lo que se está presentando aquí, o el pecado que se está presentando aquí, hermanos, en esta historia, es mentir a la iglesia. Mentirle a la iglesia de Dios, que en últimas es mentirle a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos hallamos en situaciones parecidas? Tal vez no en esto de que estamos vendiendo algo y damos el precio que no es, pero cuando nosotros, por ejemplo, aparentamos espiritualidad y lo que vivimos en nuestra vida es algo totalmente diferente, ¿eso no es mentir? Y no estoy haciendo lo mismo que hizo Ananías. Venga, yo quiero quedar bien delante de ellos, delante de la iglesia. Yo quiero quedar bien y por eso vendo mi lote. Pero detrás, ¿qué estoy haciendo? Pues detrás me interesa la platica, entonces yo me quiero guardar platica para mí. No es lo mismo que hacemos cuando venga, es que yo estoy en la iglesia y en la iglesia necesito parecer espiritual. Entonces yo en la iglesia hablo de tal manera. En la iglesia la verdad es, mejor dicho, mi estandarte. Pero en mi casa la verdad está lejos de mi boca. La santidad no es una identidad en mí. La integridad no es una realidad en mi vida. Hermanos, eso no es mentir. Eso no es venir y mentirle aquí a la iglesia del Señor. Y decirles, hermano, mire, yo soy santo, así como ustedes me ven. Y después allá afuera soy algo totalmente diferente. Eso no es mentirle a Dios. Por eso les digo, yo creo que donde esto se hubiera marcado como una norma para la congregación, tal vez nosotros vendríamos con más miedo a la iglesia. Tal vez nosotros vendríamos tal vez tendríamos un poco más de cuidado de cómo estamos llegando. Porque con qué facilidad, hermano, mentimos a la congregación, mostrando cosas que no son, dando testimonio de cosas que ni por allá. Gracias a Dios de verdad que esta enseñanza, esta historia de los hechos, no se convirtió en doctrina para la iglesia hoy en día. Porque creo que nos sorprenderíamos de encontrar cómo nuestro corazón a veces intenta engañar a los mismos creyentes, a la misma iglesia de Dios. Y cuando pensaba en eso, claro, pensaba en todos nosotros, pero sobre todo los que nos paramos aquí. Y pensaba en mí y en mis hermanos que tienen la misma responsabilidad y que estamos puestos para de cierta manera guiar a la iglesia. Porque creo que desde aquí, hermanos, se pueden decir más mentiras que desde allá abajo. Y no me refiero a que se estén diciendo herejías. Me refiero a que por el solo hecho de estar aquí parado, ya se piensa algo de tu vida. Y puede que no sea verdad. Y que el Señor nos perdone a los que nos paramos aquí.
si estamos cayendo en mentirle a la iglesia. Porque estos, por hacer eso, expiraron. Y allí mismo tuvieron que enterrarlos. Para terminar, hemos estado sacando principios, ¿no? Y hemos dicho, hemos sido llamados a ser testigos, hemos sido empoderados para testificar y hemos como sacado principios o frases para las enseñanzas. En esta enseñanza quisiera extraer el principio de nosotros, hermanos, como testigos, siempre decimos la verdad. Siempre decimos la verdad. El testigo de Cristo, este que nació allí en en Hechos capítulo 1, es un testigo que siempre dice la verdad. No cuando le conviene. No tiene la verdad como una herramienta. Porque si usted dice la verdad en ciertos lugares, entonces no es que en su identidad usted sea veraz. Es que la verdad para usted es una herramienta que la utilizo cuando me conviene. Entonces en mi trabajo yo ando con la verdad por delante, pero tal vez en mi casa no. O tal vez en mi casa yo ando por la verdad, con la verdad por delante, pero cuando salgo de ella no. Que la verdad sea una identidad en nosotros. El testigo de Dios, hermanos, anda con la verdad. Porque este fue el pecado de Ananías y Zafira. Mentir a la iglesia de Dios y por ende mentir a Dios mismo. Que nuestro corazón, hermanos, sea un corazón veraz, que la verdad sea cultivada en nosotros, que seamos íntegros, que no estemos intentando aquí engañar a nadie. Que el Señor nos ayude, hermanos. Padre, gracias por ayudarnos a ser conscientes. Ayúdanos, queremos cultivar en nuestra mente la importancia que tiene tu iglesia, tu congregación, este grupo de hermanos, que tal vez nosotros los vemos de forma muy humana y pensamos que podemos engañarles o mentirles, pero son el cuerpo de Cristo, son tu iglesia, son templo del Espíritu Santo. Permítenos cultivar temor en nuestro corazón. Esta historia termina diciendo que por lo que pasó, hubo temor entre los que vieron ese suceso y entre los que escucharon. Que tengamos en alta estima tu iglesia, tu congregación, porque con qué rapidez, con qué ligereza mentimos al Espíritu Santo al mentirle a tu iglesia. Con qué rapidez menospreciamos el cuerpo de Cristo, haciendo de esto algo superficial, algo ritual, como si importara solamente lo exterior, el acto como tal. Como pensaba este hombre de Ananías, que tal vez el solo acto o el solo hecho exterior de colocar allí su dinero, ya con eso iba a cumplir. Pero a ti te interesaba el corazón y la intención con la que lo hacía. Y tal vez la intención que tenía era encajar, tal vez la intención con la que lo hacía era aparentar, cumplir o quedar bien ante los demás, pero no tenía en su corazón la intención que tenían los otros, que era ayudar a los demás hermanos en sus necesidades y tener en común todas las cosas.
Ayúdanos porque a veces nos pasa muy parecido y pensamos que lo que debemos hacer es el ritual o cumplir o simplemente cantar, vestirme de cierta manera, traer una ofrenda, verme espiritual, hablar de cierta forma, colocarme la Biblia debajo del brazo. Y cuán fácil, Padre, somos hipócritas con este comportamiento, somos mentirosos. Ayúdanos a ser veraces, a cultivar la verdad en nuestra vida, en nuestros corazones, como una realidad, como una identidad, no como una herramienta, no como algo que utilizo cuando me conviene. Permítenos ser testigos que lleven la verdad delante de ellos, que hablen con verdad, que sean dignos de confianza por eso. Ayúdanos en este reto, en este desafío. En el nombre de tu Hijo, amén.